bien, una vez más estamos aquí con ustedes en Foros del 6, su primer canal, para llevarles una entrevista más de esta serie de entrevistas que están hechas precisamente por personas que han tenido mucha experiencia, que se han desarrollado mucho en el ámbito deportivo. En esta ocasión tenemos una gran oportunidad al tener con nosotros a un magnífico amigo de hace muchísimos años, desde la Escuela Modelo, que ha tenido intervención en cosas profesionales del deporte, como fue la época que fue fue presidente de los Leones de Yucatán durante 5 años. Tenemos con nosotros a nuestro amigo Arturo Molina. En primer lugar, Arturo, quiero felicitarte por la labor que estás llevando a cabo también aquí dentro del campestre, ¿no? Porque yo sé que tú eres el alma mater de los campeonatos de softball, donde participan personas de todas las edades realmente, ¿no? Hay varios, digamos, diferentes edades, por decirlo de alguna manera, para que puedan ellos intervenir y no se olviden del softball. Y por eso yo creo que es una labor realmente extraordinaria y yo te felicito por eso. Para comenzar, también quiero preguntarte, mi querido Arturo, ¿cómo te nació a ti esa afición para poder llegar a ser un ejecutivo de alta escuela dentro de la Liga Mexicana de Béisbol, cuando tú estuviste al frente de los Leones de Yucatán? Bueno, primero muchas gracias a Foro 6 por esta entrevista. Todo lo que sea deporte, pues a mí en lo particular me llena de satisfacción. El deporte, como muchas veces se dice, pues es lo que aleja de muchos malos hábitos a las gentes. Hablar de deporte siempre es un gusto, y si es pues el deporte de mis preferencias, que es el béisbol, ni qué decir. Pues a Hugo lo conozco desde niños, que cuando de pantalón corto íbamos a la Escuela Modelo, allá empezaron nuestros mutuos enfrentamientos beisbolísticos, él en un equipo en la Modelo y yo en otro, y pues ahí nace ese amor, creo que mutuo, que los dos tenemos a este bello deporte. Por circunstancias del destino, pues siempre interesados en el béisbol, ya en lo que después de haber incursionado como jugador en las ligas amateurs del estado, también, como dices, en el softball, en el siempre recordado círculos deportivos bancarios, pues fuimos interiorizándonos en lo que era ya el deporte. Entrar al deporte ya profesional, como te digo, fue realmente una experiencia muy bonita, pero que cayó del cielo. Yo fungía en esa época como auditor externo de la cervecería yucateca, y un día me llamó el gerente, que era don Jesús Medrano Arrieta, gran amigo, que ahorita ya está jubilado de la cervecería. Sí. Me llamó y me dijo: Arturo, que te esperan en México. Yo dije, bueno, pues debe ser algo relativo al trabajo. Sí. Le dije, bueno, ¿qué tengo que llevar? ¿Qué papeles de trabajo? Yo pensando en el trabajo de auditoría que desarrollaba yo en ese momento. Sí. Y me dijo, no lleves nada. Bueno, ¿de qué se trata? No te puedo decir nada, ahí te lo van a decir. Tomé mi avión, me fui a la Ciudad de México, me llevaron a las oficinas del Grupo Modelo, que están cerquita de la Glorieta de Petróleos, en unas oficinas muy bonitas. Y cuando llegué me dieron la sorpresa de que, en vista de que el propietario en esa época, el señor Magaña, de los Leones de Yucatán, sí, estaba dispuesto a vender el equipo, a la cervecería le interesaba comprar al equipo. Lógicamente, como en todo, siempre intervino un buen amigo mío que hice en la Liga Mexicana, que es Roberto Mansur, que sigue figurando, incluso ahorita, sí, hoy se publica en la prensa de que él es el encargado de la selección que nos va a representar en el Mundial de Béisbol. Y con esos apoyos y la confianza de la cervecería, me propusieron que yo figurara como dueño de los Leones de Yucatán. Ahí viene una anécdota muy bonita,
cuando le dije a don Antonino Fernández, bellísima persona y director del Grupo Modelo en esa época, que no podía yo aceptar eso, me dijo, ¿y por qué, señor Millet? Le dije, porque en Yucatán todos nos conocemos. Sí. Cuando yo diga que yo compré a los Leones de Yucatán, van a decir, pues, que estoy diciendo mentiras o que fumé algo que no debía haber fumado, porque lógicamente no había el capital de mi parte para comprar el equipo. Lo entendió afortunadamente y así es como la cervecería fungió como propietaria del equipo durante el tiempo que yo estuve como presidente del mismo. Entonces, eso marcó tu entrada al béisbol profesional a estos niveles. Así es. Pero tú allá hiciste muchos amigos, aprendiste muchas cosas, porque posiblemente, como estás conversando, como fue una cosa que no era, pues no era esperada por ti, fue una cosa inesperada totalmente, pues tal vez no estarías empapado lo suficiente para poder competir con todos esos tiburones que hay allá. Pues tú sabes que allá hay mucha gente de mucha experiencia y cada quien pues jala por su lado para ver a su equipo lo mejor posible, ¿no? Entonces, ¿tú cómo te fuiste desenvolviendo en ese aspecto? ¿Cómo empezaste a conocer el terreno donde donde estabas actuando para poder llegar a ser competitivo con todos? Claro. Ya habíamos hecho unos pininos de querer ser empresarios del béisbol. También eso viene a mi mente ahorita. Con el actual presidente de la Liga Mexicana, don Plinio Escalante. Intentamos, un grupo de amigos en esa época, de comprar la franquicia de los Leones. Se pusieron muchas dificultades en el camino, no se llegó a concretar, pero yo estuve muy pegado con Plinio para hacer esa operación. Nunca se concretó, por eso te digo que después, cuando se presenta esta oportunidad fortuita, pues a mí me cayó del cielo y con mucho gusto llevé a cabo esa encomienda. En mi primera junta de la Liga Mexicana, pues recibo una cordial bienvenida de Pedro Treto Cisneros, que era el presidente. Fue muchos años. Muchos años de la Liga Mexicana. Otra persona que, como Roberto Mansur, nada más pensaba en béisbol 24 horas y nada más hablaba de béisbol 24 horas. Solamente. Cuando vio mi afición realmente y que yo tenía conocimientos del deporte, pues realmente hice una cordial amistad con él y él fue el que me proyectó mucho dentro de esos tiburones que tú dices que existen, porque lógicamente cada campeonato que se inicia, todos tienen la esperanza de ganar el campeonato. Claro. Pero pues son 16 equipos actualmente, o sea que nomás puede ganar uno, y realmente formar un equipo competitivo es realmente difícil. Claro. Difícil porque no son solo los factores de adquirir peloteros de calidad, pues tú como beisbolista que fuiste, sabes que si no hay el famoso teamwork, como se dice en inglés, lo que es el equipo, aunque tengas muchas estrellas, no funciona. Tienes que lidiar con muchos caracteres de personas completamente diferentes. Actualmente, pues el deporte en general ya se rige mucho por el aspecto económico. Aquel famoso dicho de amor a la camiseta, creo que ya quedó enterrado como dicho nada más, porque ya ahorita lo que rige es el sueldo, el dinero que percibe el pelotero, ¿no? Y eso pues lógicamente es reflejo de lo que vivimos de las grandes ligas. Desde luego. Actualmente cuando se hablan de esos contratos millonarios, pues el pelotero mexicano también dice, bueno, ¿y por qué yo no? Claro. Entonces ahí empieza lo que es realmente el estira y el encoge. Pero volviendo ya a lo que nos concierne, ya estando dentro del grupo de gente que manejaba la Liga Mexicana, que por lo general son los propietarios de los equipos los que asisten a la junta, o también los presidentes que representan en muchos casos, pues hicimos un grupo muy bonito que yo todavía tengo mucha relación con mucha gente de ellos, en especial. Otra persona que me ayudó mucho fue José Maiz, actual propietario de los Sultanes de Monterrey. Pepe jugó conmigo cuando estuve en el Tecnológico de Monterrey. En el Tecnológico se había olvidado el béisbol, estaba más enfocado a lo que era fútbol americano, fútbol soccer. Y
cuando llegamos un grupo de sonorenses, sinaloenses y yucatecos, revivimos el béisbol. Y en esa época en Monterrey, pues el béisbol también se había apagado. Sin embargo, el papá de Pepe Maiz tenía mucho cariño al deporte, él nos costeó uniforme, nos costeó, y así renacimos, hice una amistad con él, que se vuelve a cimentar ahora que estuvimos en la Liga Mexicana. Fuimos a todas las convenciones juntos, mientras estuve con los Leones, a las convenciones mundiales del béisbol. O sea que realmente me integré muy bien a ese grupo de gente. Los 5 o 6 años que estuve fueron maravillosos. Nunca hubo dimes y diretes con la directiva, como te digo, con el apoyo de Pedro Preto, todo caminó perfectamente bien. Bueno, me imagino que bueno, nos queda un minuto, ¿no? Me imagino que rápidamente, que al tomar el mando con los Leones de Yucatán, te habrás rodeado de personas que en tu concepto eran las adecuadas para poder cooperar contigo. ¿Quiénes fueron esos que te... Lógicamente, mis 2 brazos derechos en esa incursión fue el bien recordado abuelo Ceballos, que vive y vivirá en mi corazón toda la vida, y don Jorge Menéndez Torres, el popular George Kispley, que pues sabe de béisbol lo que pocos saben, y ellos fueron mis 2 principales colaboradores, aparte de los gerentes de operación que tuvimos en esa época, pero básicamente estas 2 personas son las que me ayudaron a lo que fue nuestra incursión profesional. Sí. Bueno, pues, ¿nos queda algo? No. Bueno, pues regresamos entre breves momentos para dar paso a nuestros patrocinadores. Bueno, pues continuando esta sabrosa charla con don Arturo Millet, buen amigo, quisiéramos preguntarle qué tal vio la actuación de los Leones, cómo le fue a los Leones, qué problemas tuvo que pulsar para poder armar el equipo, para hacerlos competitivos en esa época en que a él le tocó ser presidente del equipo. Bueno, como te decía, yo hubo muchas satisfacciones, pero también pues no puedo dejar, porque pues mucha gente que me conoce desde joven, desde niño, pues no puedo mentirles de que siempre pues he tenido un carácter fuerte, y jugando pues a veces uno lo disfraza, pero ya como directivo pues a veces trae muchas complicaciones. Cuando tomamos las riendas del equipo, ustedes, afición, se acordarán de que los Leones, después de haber sido campeones en el 84, pues vino una baja, y realmente el equipo que nosotros recibimos era un equipo que no era competitivo, lo cual hizo que nuestro primer año pues no lográramos lo que todos queremos lograr. Incluso creo que quedamos en los últimos lugares. Nuestro pelotero estrella era un muchacho que estaba jugando en las mujeres, que era Luis Lora, un tremendo pelotero, no obstante que ya estaba al final de su carrera, nos dio una bonita temporada bateando como 3.26. O sea que, pero realmente ese primer año fue muy difícil. Muy difícil. Después vinieron ya las satisfacciones, como te contaba yo, el ingeniero Menéndez con sus nexos y haber estudiado en los Estados Unidos. Creo que uno de los logros que logramos en esa época fue empezar a hacer los convenios con los equipos de ligas mayores. Sí, por cierto, perdona que te interrumpa, me acuerdo que hubo una vez en que vinieron a buscar a Andrés Cruz, ¿no? ¿Te acuerdas? Y me acuerdo que en el parque, creo que en el Parque Cataclara hubo una reunión y que se deshizo después cuando vino un aguacero terrible. Vinieron a firmar a Andrés y el aguacero fue terrible, pero se logró su firma. ¿Te acuerdas? Sí, esa fue uno de los pasajes bonitos dentro del béisbol. Qué bueno lo tocas. Cuando hacemos el convenio con los Royals de Kansas City, que fue el primer convenio que hizo el equipo Leones con equipos de grandes ligas, ¿no? Nosotros estábamos tras la firma de Andrés Cruz. Andrés Cruz ya había destacado
como un tremendo pitcher. Y en esa época, por las reglamentaciones de la liga, tenía que entrar a jugar béisbol profesional. Fue cuando hicimos la famosa liga de la costa, la liga del Golfo. El Golfo. Que tuvimos equipos en Quintana Roo, en Campeche y en como Yucatán. Sucursales, una especie y esa de liga únicamente se hizo con el objetivo de que jugara Andrés Cruz para que después lo pudiéramos draftear. Sin embargo, como decías sabiamente, empiezan los intereses y como todos pensaban que Andrés Cruz iba a ser un magnífico prospecto para Grandes Ligas, pues pusieron las mañas o trabas para que no nos adjudicáramos directamente a Andrés Cruz. Sí, claro. Entonces tuvo que entrar a un draft entre todos los equipos después de haber jugado a una liga afiliada a la Liga Mexicana, que fue esa liga que creamos. Afortunadamente, y el destino, creo que agradeciendo los esfuerzos que hicimos, cuando se hizo el sorteo, nosotros tuvimos el número 1 y tuvimos la oportunidad de adquirir a Andrés Cruz. Y también tomando las anécdotas que son muy, muy buenas, el presidente en esa época de los Ganaderos de Tabasco, del equipo de Tabasco, cuando se hizo la segunda ronda, también destacaba, aunque ya nos había dicho a nosotros que no iba a jugar nunca béisbol profesional, su hermano Jorge, que era un tremendo catcher. Entonces el señor de Tabasco selecciona a Jorge. Y cuando nosotros nos reímos, ¿y por qué se ríe? No sirve el joven, no se sirve, no va a querer jugar béisbol profesional. Entonces, como estas, hay muchas anécdotas de lo que es el comienzo de mi participación en los Leones. Ya con el convenio de Kansas City, ya que empezamos a armar con tiempo la estructura del béisbol, con las contrataciones que fuimos haciendo, ya logramos después temporadas exitosas. Ustedes no se pueden olvidar de la calidad de peloteros que hubo en nuestra época, creo que la mejor firma de todos, aunque pasó tal vez desapercibido. Ustedes se acordarán que en esa época trajimos a Dan Driessen. Dan Driessen fue estrella de los Rojos de Cincinnati muchísimos años. Y ya en el retiro, cuando teníamos el convenio ya con los Rojos de Cincinnati. Con los Rojos, sí, porque hubo otros, nos mandaron a Dan Driessen y fue la estrella del equipo en esa temporada. Después, pues vinieron aquel famoso equipo que armamos. Siempre el béisbol actual, si nos remontamos a la época actual de Lino Rivera, que es el béisbol de fundamentos, que hay que tocar, que el hit and run para que avance el corredor, el bullpen pequeño. En mi época nadie creía en el béisbol pequeño. Todos querían el béisbol explosivo y el explosivo pues eran los jonrones. Y alrededor de 1989 creo que logramos armar un equipo con Baltasar Valdés, Nick Castañeda, Enrique Aguilar en tercera base. O sea, teníamos 5 o 6 jonroneros reconocidos en la Liga Mexicana. Sin embargo, el equipo no caminó. Así es la cosa. No caminó. Te hacía yo referencia a aquellos ratos amargos que también existen. Ahí una vez me violenté y no obstante el buen trabajo que había hecho Roberto Castellón, que ahorita es un cordial amigo, que era el manager que había sido exitoso el año anterior, al no funcionar con ese equipo, le di de baja, ¿no? Todo el mundo se extrañó, pero pues realmente creo que fue una equivocación de mi parte, lo reconozco, porque como te decía yo, no es cuestión de a veces del manager, cuando los peloteros ponen de su parte, pues puedes tener al mejor manager del mundo y el equipo no va a caminar. No funciona. Tuvimos la satisfacción de llegar a una final que también tiene muchas anécdotas, con los tecolotes de los Dos Laredos. Jugamos la final y en esa época también, como ahora, supuestamente, hay una limitación a que, en contrario al fútbol, no se puede premiar a los peloteros por llegar a las series finales. O sea, a los está prohibido eso, está prohibido. Dinero extra bajo la manga. Definitivo. Y en esa época fuimos acusados de que a Dozier, que era un pitcher
estrella que teníamos en esa época, le habíamos dado dinero y que el dossier lo había contado en Laredo. Yo no fui a ver los juegos en Laredo y fue en mi representación el ingeniero Menéndez. Bueno, quiero decirte que casi lo encerraron, lo secuestraron por directivos de la Liga Mexicana para que confesara y aceptara de que se había dado dinero bajo el agua. Querían que la fuerza dijera que sí fue cierto. ¿Por qué? Porque había sus intereses. Sí. En esa época los tecolotes de los dos Laredos, aunque fungía como dueño un señor de Laredo, realmente sabíamos que el dueño era otro. De ahí vienen ahora las situaciones que muchas veces se comentan de que no es ético que un mismo propietario tenga varios equipos dentro de la liga. ¿Quién era el alto comisionado en ese tiempo? Pues nada más y nada menos que don Alejo Peralta. ¿Y don Alejo no metió las manos para averiguar? No era comisionado en esa época. En esa época era propietario de los Tigres y de los Tecolotes de los dos Laredos. Posteriormente pasó a ser comisionado. Entonces, esas son las anécdotas que se manejan en el deporte, que no es fácil llevar, pero pues nunca logramos un campeonato, pero sí tuvimos temporadas muy exitosas. Las entradas al parque en esa época pues eran extraordinarias. No era raro ver en las series contra Campeche, ni qué decir contra los Diablos y Tigres. Sí, los Diablos que el estadio siempre tenía arriba de 10,000 personas, muchos llenos, a su capacidad total de 15,000, y las entradas normales eran un promedio de 5,000, 6,000 o 7,000. Que ellas desearían. Que actualmente pues eso es difícil, hay más satisfactores, hay más competencia en el ámbito deportivo. Realmente yo considero que los actuales pues tienen un reto muy grande. Yo podría decir que hasta son héroes para incursionar en estas cosas. Es muy interesante todo eso que estás diciendo, porque pues son cosas que la gente a veces no se entera, pues por son cosas que pasan tras bambalinas. Así es. Pero qué bueno que estás aclarando estas cosas y reconociendo también cuando cometiste algún error, alguna cosa que no te salió bien. Qué bueno, es de personas valientes reconocerlo, porque no todo es triunfo, ¿verdad? Así es. Y para ti, ¿quién fue tu pelotero más caro que adquiriste? Bueno, en lo que es pelotero caro y en lo que es pelotero rendidor, aunque también muy difícil de manejar, creo que la mejor contratación que hicieron los Leones fue lógicamente Nick Castañeda. Correcto. Nick Castañeda era un pelotero con todas las facultades del mundo. Ya había probado su valía en la Liga Mexicana jugando con León, que en esa época famosa de la bola viva, que llegó a batear creo que 52 jonrones. Él rompió el récord y después se lo rompieron a él, pero fueron un montón de jonrones, qué cosa. Sin embargo, pues ahí se rompió también el tabú que se decía que en el parque Cuculcán no se bateaba. Cuando viene Nick Castañeda, obtiene 2 campeonatos de bateo, batea arriba de 15 o 20 jonrones cada temporada, o sea que realmente el que batea en cualquier parte. Así es, ese es un punto que te quería preguntar tu opinión. Sí, porque el parque, y no hablo solamente del parque Cuculcán y del Carta Clara, hablo del estado de Yucatán, que en Yucatán es muy difícil conectar jonrones por el clima, por el calor, por muchas cosas, mientras que en otros lados la pelota vuela más. Entonces, se ha manejado mucho que cuando se arma un equipo de béisbol aquí de Yucatán, se trata de impulsar ese béisbol pequeño que tú dices, porque es difícil encontrar jonroneros que realmente puedan responder, como Bon Joshua, ¿te acuerdas de Bon Joshua? Sí. Que puedan responder a la hora buena, porque la pelota no avanza en Yucatán por nuestro clima, por nuestras condiciones, la humedad, todo eso. Entonces, tú nunca pensaste bueno, me acabas de decir hace un rato que sí te gustaban los jonroneros, pero en hacer el béisbol pequeño en vez de los grandes. Bueno, en realidad, a mí en lo particular, como actual manager de los equipos de softball, una de las jugadas que me apasiona del béisbol es el hit and run, o sea, el bateo y corrido. Creo que es una de las jugadas más bonitas del béisbol, que da la oportunidad de avanzar a los corredores.
y es una jugada muy vistosa. Pero para eso tienes que tener los elementos. Para jugar al béisbol pequeño, si hablamos del robo de base, del toque de bola, del hit and run, pues tienes que tener los elementos apropiados para hacerlo. Claro. Si tienes los tanques que en esa época existían en la Liga Mexicana, en esa época fuera muy difícil hacer ese tipo de jugadas, ¿no? Sin embargo, ahora eso ha cambiado. Fue una sabia decisión de la Mexicana de hacer, pues, muy democráticamente, pero a un lado todos esos peloteros excedidos de peso, ya veteranos que impedían hacer ese tipo de juego. Ahorita afortunadamente ya el carisma del pelotero en la liga es otro. Sí, ya no hay aquellos muy gordos. Bueno, pero de esos gordos y de esos flacos vamos a hablar más adelante. Vamos a un corte y después seguimos con Arturo Millete. Pues ya de vuelta con don Arturo. Variando un poquito el tema, Arturo, que yo me acuerdo que en esa época surgió, o al menos llegó a su máximo esplendor, por llamarlo de alguna manera, una de las mascotas más populares que han habido en la Liga Mexicana, como ha sido el popular Leoncio. ¿Tú qué me puedes opinar de Leoncio? ¿Cómo? También tenemos anécdotas de Leoncio. Este muchacho, al cual también guardo mucha amistad con él ahora, y cuando tenemos oportunidad de cruzarnos en la calle, nos damos un fraternal abrazo. Realmente llegó en la época en que yo estuve en los Leones de Yucatán, realmente Leoncio llegó a ser un ícono de lo que era la atracción de ir al estadio. Sí, es cierto. Tuve varios amigos que yo pensaba que iban al béisbol a ver el espectáculo de béisbol. Hasta que un día se me sinceró y me dice, no, yo no voy a ver al béisbol y me interesa, yo voy a ver a Leoncio. ¿Cómo? Le dije, sí, yo voy a ver a Leoncio. Le voy a dar comisión a Leoncio. Y realmente Leoncio se fue haciendo parte indispensable de lo que era el espectáculo conjunto con el béisbol. Sí. Hay una anécdota muy bonita también. Como en todo, pues cuando empezamos a sentirnos estrellas, pues vamos pensando que no se nos está retribuyendo las cantidades que debíamos. Con esa época, con Leoncio, firmábamos un convenio casi por todo el año. Y creo que hubo la situación de que una vez, pues yo hacía muchos tratos, aunque realmente la contratación de los peloteros las hacía el gerente, o a veces el ingeniero Menéndez, yo intervenía poco. Había cosas que sí intervenía yo, y fue precisamente con Leoncio. Cuando un año me dijeron lo que él pretendía de honorarios por su temporada, pues yo me asusté. Se puso caro. Se puso caro. No. Y a mí se hizo muy fácil decir, bueno, pues que no lo contraten, punto. Para mi sorpresa, claro, también después me enteré que hubo su mano negra por atrás. Empecé a ver pancartas en el estadio exigiendo la presencia de Leoncio, ¿no? Sí, y fue una presión que fue creciendo poco a poco, que pues me hizo recapacitar también, reconocer la valía de Leoncio, que era parte ya del espectáculo. Claro. Pues lógicamente tuve que doblar las manitas y volver a contratar a Leoncio. Fue el primer triunfo de Leoncio sobre Arturo Millete. No, pues qué bueno que lo reconociste así y te diste cuenta de que pues Leoncio era parte ya del equipo, tenía que ser. Y en esa época, ¿cómo era la gente en cuanto a la afición que asistía al parque? ¿Iban por muchos así o había aquellas asistencias a veces de 2,000, 3,000 cuando mucho? ¿Cómo era la asistencia? No, te reitero, una de las grandes satisfacciones es que tener entradas menores de 5 o 4,000 gentes era rarísimo, cosa que ahora desgraciadamente sucede muy frecuente, pero en esa época pues teníamos una afluencia extraordinaria en el estadio, no nos dejan mentir los récords, creo que fuimos varias veces primer lugar
en la liga en asistencia. Asistencia. Pues la máxima asistencia creo que se ha tenido en un parque de Liga Mexicana fue cuando el señor Magaña llevó a los Leones al campeonato, la inauguración del estadio Cuculcán, o sea, se dieron varios factores. Por eso a veces no es válido decir que la gente no acude al Cuculcán por su lejanía. O sea, si en el 83 o 84 con menos facilidades de transporte el parque se llenaba con frecuencia, porque ahora no. Pero pues es entendible que ya, como decíamos al principio, la gente tiene más satisfactores, hay más cines, hay más televisión, hay más, no había Sky, no había todo lo que ahora facilita para que la gente no salga. Así es, sale a lo menos posible. Así es. Hay muchos crímenes y cosas que, bueno, pero tú piensas, Arturo, que se podría o se debería de hacer realmente unas sucursales para agarrar nuevos muchachos, jóvenes y enseñados y todo, que por cargo de los Leones, para que en el futuro puedan surgir nuevos ídolos yucatecos que tengan verdaderamente ¿cómo diríamos? Una posibilidad de poder llegar a las grandes ligas, al mejor béisbol del mundo, cosa que no hemos logrado hasta ahorita. Ningún yucateco ha llegado hasta allá. Pacho se medio acercó y todo, pero no lo hizo. ¿Cómo se podría fomentar esto? Mira, creo que uno de los galardones que le debemos colgar a don Gustavo Ricalde fue que fue el primer dirigente, o dueño, propietario de los Leones de Yucatán, que se preocupó por hacer eso que estás diciendo. En mi época quisimos incursionar en hacer sucursales, en crear lo que hacían los Diablos Rojos del México. O sea, el equipo de los Diablos, su éxito depende que siempre le han dado seguimiento a la juventud, tienen sucursales, tenían buscadores, como eso, y los venden y sacan buen dinero. Nosotros, con los Leones de Yucatán, eso no existía. Incluso en mi época, te lo confieso, cuando yo le hice la propuesta a los dirigentes de la cervecería para crear una organización desde abajo, su contención me decía, ¿y para qué quieres hacer esto? Mejor compra a los peloteros, ¿no? Es muy fácil cuando hay el dinero, pero a veces, aunque tengas el dinero, no hay los peloteros. No te los dan, claro. Entonces hay que desarrollarlos. Claro. Por eso te digo que Gustavo, de veras hay que bajarle el sombrero cuando él toma a los Leones, se preocupa por hacer esto y crea todo lo que es la infraestructura de los Leones que existe actualmente. Uno de los éxitos de los Leones ahorita es que tiene mucha gente joven, mucha gente que todavía tiene mucha capacidad para sobresalir, cosa que nosotros nunca tuvimos. El equipo era un equipo de veteranos. Pues no puedo dejar también de pasar en esta entrevista los grandes momentos que Ray Torres le dio a los Leones de Yucatán. Fue una de las mejores contrataciones que han hecho los Leones. Definitivo, que a mí me toca Ray Torres pues en todo su apogeo. Cuando él con un jonrón decidía cualquier juego en el Parque Cuculcán, era la atracción. Y jonrones kilométricos también. La atracción máxima. A otra persona como Mercedes Esquer, que cuando lo íbamos a ver sabíamos que iba a ser un juego apretado, porque a Mercedes hacerle más de 2 carreras era dificilísimo. Dificilísimo, sí. Entonces hubo momentos de gente que llegó a los Leones, pero venían de otros equipos, eran comprados o canjeados. Claro. En cambio, la actual estructura de los Leones, si nosotros hacemos un análisis de su roster, vamos a ver que casi todos son productos de las propias sucursales de los Leones. Esto lleva tiempo, lleva esfuerzo, y sobre todo hay que tener mucha paciencia. Precisamente de eso, leí hace muy poco que hay creo que 2 muchachos que ya están siendo escauteados y observados, ¿no?, por equipos de las grandes ligas. Uno es pitcher, creo, o el otro también, algo así, pero que leí que tiran ya 90 millas o un poco, y son chamacos que tienen 16 años, que son muy jóvenes, o sea que hay mucho por delante, y eso es parte del trabajo que hizo Ricalde, ¿no? Definitivo. ¿Estás diciendo? Todo lo que se está cosechando ahorita, ojalá que eso continúe, pues ya eso lo leemos diario en la prensa. Ahorita Oliver Pérez está a punto de firmar un contrato de $30 millones. Con los Yankees. Pues
No, yo creo que no va a ser con los Yankees. Debe ser con los Yankees. Bueno, hay la idea de que, pero yo creo que no va a llegar a los Yankees. Yo creo que se va a quedar en los Mets todavía. Sí. Pero pues ese fue uno de los logros, o sea. Sí, yo me acuerdo que en tu época estuvo Oliver es un extracto de Gustavo Recalde. Sí, posteriormente vino, sí. Recalde. Él y Arellano firman el primeros convenios de grandes ligas en la época de Gustavo. Arellano, el cual todavía tenemos en el equipo, era un mejor prospecto que Oliver. ¿Así? Desgraciadamente con los Padres de San Diego creo que se lesionó y ya regresó a la Mexicana y Oliver siguió su paso. Ese no se lesionó. Pero lo que decíamos, atrás de ellos hay otros muchachos interesantes, muchachos de 1.80, 1.90 de estatura, que tiran 90 millas, que con la debida guía, o sea, espero también que mi amigo también, don Gilberto Rondón, le siga no, tú lo dando mencionaste, ese conocimiento que él tiene, ¿no? Que también después platicaríamos de otra anécdota de Gilberto Rondón. Pero son detalles que en mi época pues no existieron. Realmente al pelotero lo comprábamos hecho, cosas diferentes a lo de hoy. Es cierto. Sabes, yo me acuerdo que en una época llegaron peloteros que eran muy jóvenes y muy buenos y todavía están en proceso, pero que no podían jugar en su patria porque allá había demasiados peloteros buenos. ¿Te acuerdas de los cubanos? Sí. En la época de la Liga Peninsular. Claro, llegó Huerto Barbón, llegó un montón de gentes que allá no tenían cabida en el campeón cubano porque eran 4 equipos solamente y habían refuerzos norteamericanos de primera línea. Claro, entonces vinieron a Mérida todos esos refuerzos. Tenemos la fortuna de todavía tener entre nosotros a don Leonel Aldama. Leonel Aldama, claro que coronel que es Por cierto, también Peluca, una imagen. sí, totalmente yucateco. Es un coronel yucateco. Estuvo contigo. Sí, y después ya no se le ve en el terreno de juego. Bueno, ya no se le ve en el terreno de está, juego porque pero él está activo, él está sigue colaborando parte del equipo. Del team de los Leones de Yucatán. Su experiencia es muy valiosa. Y yo pues lo veo cada domingo aquí en el campo de softball. Viene aquí, Como buen aficionado que es todavía, pues nos acompaña los domingos, está en excelente forma el señor. Mi respeto al coronel. Qué bueno. Pues es una serie de recuerdos extraordinarios que nos estás dando, Arturo. Pero volviendo al tema que dices, bueno, tenemos un minuto. Bueno, en un minuto podrás conversarlo de Rondón. Sí, claro, son partes de mi afición al béisbol. En un minuto te puedo decir que también por esa calentura propia del béisbol, un día me excedí, creo que en los epítetos que le dije a Gilberto cuando entró a relevar. Y Gilberto pues también no entró a relevar con muchas ganas. Y de eso le dieron un hit que hizo que el equipo perdiera. Yo me molesté más. Y él, pues, se rebarchifo, como ya está escrito en muchas cosas de la prensa, me tiró una pelota que afortunadamente me dio en el brazo nada más y no pasó a mayores consecuencias, pero pues... No tiró strike, fue bola mala esa. Cuando le dio a Arturo, dijo, ball one. Pues son cosas que pasan. Pero seguiremos después con esta sabrosa charla, después de estos anuncios. Pues aquí de vuelta con don Arturo. Bueno, don Arturo, ya hablando de temas un poco más modernos, por decirlo de alguna manera, quisiéramos que nos des tu opinión, tu experiencia, acerca de cómo ves a los actuales Leones de Yucatán. Cómo se están formando, cómo se están armando, qué futuro piensas tú que le puede esperar, si les va a ir bien este año, en fin, tu opinión muy personal. ¿Cómo no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, primero que nada, Hugo, ojalá que tengamos Leones por muchos años. Sí. Realmente los empresarios que incursionan en el deporte, pues también podríamos catalogarlos como héroes, porque es difícil que en el deporte se pueda ganar dinero. Por lo general siempre es un esfuerzo, es un desgaste por muchas circunstancias.
y no es fácil continuar con algo que a la gente le gusta, pero que a veces no se refleja en las taquillas o en el ingreso del equipo. Por eso te digo que ojalá se busquen los actuales directivos, busquen las maneras, con los patrocinios, como Gustavo lo ha hecho, lo hizo durante ya no está 13 años, pero pues sigue su misma escuela. Está Wilber Valle, que fue mi alumno y gran amigo también, pues Gustavito, que aunque él propiamente ha declarado que nunca ha sido el deporte de sus aficiones, pues creo que por la memoria de su papá, tratará de que esa bonita organización que se ha hecho continúe, ¿no? Ojalá que así sea. Tienen los elementos para hacerlo, como decíamos hace un rato, hay gente joven en el equipo, hay gente que todavía puede sobresalir, y eso pues va a hacer que la gente acuda más al estadio. Según me he enterado de opiniones y de mucha gente que está interesada en el béisbol, dicen que estos leones actuales que están en la mira para la próxima temporada, que tienen una buena, sólida base mexicana, que lo que van a tener que trabajar bastante va a ser en la adquisición de los refuerzos extranjeros, que pues tú sabes que los extranjeros son los que más cobran y no se sabe exactamente con quiénes se va a contar. ¿Tú qué opinas sobre los refuerzos? ¿Cómo vislumbras esto? Bueno, el equipo afortunadamente, lo que bien dices, tiene la base. O sea, la base mexicana es lo que hace que un equipo vaya hacia adelante o vaya hacia atrás. Claro, son necesarios los refuerzos. Yo siento que, sin quitarle los méritos a los refuerzos que tuvimos el año pasado, dos magníficos peloteros en su época, uno todavía con potencial, ya meteré ahorita que el center field es posible que Matos vuelva a las ligas mayores, un muchacho joven que con va a entrenar en grandes facultades. ligas, sí. El otro, pues Hernández, creo que ya está de salida. Yo en lo particular pues no lo volvería yo a traer como refuerzo. Ahorita que los refuerzos pues nada más nos permiten tener a 4 refuerzos por equipo, y que con la modalidad de que el cerrador pues va a tener que seguir siendo el que buenos resultados le ha dado, seguro que tiene un bonito récord, pues nos quedamos con 3 extranjeros en el campo. Entonces esos 3 extranjeros tienen que ser de mucha potencia, calidad, de mucha calidad, para que realmente sea una atracción que lleve gente al estadio, que eso es muy importante. Claro, y que además pues ayuden al equipo con lo que el equipo no tenga, que es el bateo de poder. O sea, el béisbol pequeño sí se da, pero si no hay respaldado por un buen staff de picheo, o sea, no se pueden ganar todos los juegos por scores cerrados. A veces se necesita también del bateo largo que empuje las carreras importantes. Claro. Yo siento que sí necesitamos, ojalá se pueda dar. Como bien dices, no es fácil conseguirlo, no es fácil. En mi época hay otra anécdota muy interesante, también la gente me exigía y nos pedía que trajéramos a un refuerzo que realmente bateara 30 honrones mínimos por juego. Otro, ¿no? Castañeda. Y en esa época vivía también un gran aficionado al béisbol, actual miembro del Salón de la Fama como cronista, como fue nuestro buen amigo George White. ¿No? Tanto me impresionaba en esa época que un día le dije, mira Jorge, es muy fácil, ahí te voy a dar un cheque en blanco, tú consigues al pelotero, lo firmas, le pagas el cheque y me lo traes. Ajá. Lógicamente, pues nunca consiguió al pelotero, porque no es fácil conseguir a esos peloteros dentro de la Liga Mexicana que puedan batear 30 honrones. Claro. Pero sí hay que buscar. Realmente siento que la edición de los Leones que viene debe tener a un pelotero de esa categoría. Bueno, ¿a ti te parece también, estimado, que en la contratación de los refuerzos, por ejemplo, en este caso, el manejador tenga que ver con ello? O esa es una cosa exclusiva de la gerencia del equipo, la persona que está de contratarlas, el que está encargado de las contrataciones y hacer todas esas cosas. ¿O piensas que puede ser también el manejador que opine, que diga, que tenga contactos? No sé, ¿cómo lo harían? Lógicamente, yo creo que mientras el manager que tengas esté bien relacionado en todo el hábito del béisbol, que creo que es el caso de Lino Rivera, puede ayudar mucho a buscar a ese pelotero del que estamos hablando, ¿no?
Desgraciadamente, pues los jóvenes todos tienen las aspiraciones de llegar a las ligas mayores, por eso están dentro de la organización del béisbol de Estados Unidos. Es difícil traer a un pelotero que esté en una organización, por eso los peloteros refuerzos siempre tienen que ser de jugadores que ya estén cerca del retiro o ya retirados de las ligas mayores, que a esos los puedes conseguir vía la Serie del Caribe, donde juegan todos los dominicanos, puertorriqueños, venezolanos, que ya no tienen aspiraciones o ya no tienen las facultades o la edad para llegar a las ligas mayores. Ahí hay que buscar ese nicho. Y el manager, pues lógicamente conoce a ese porque mercado. Creo que Lino fue el que contrató a Matos el año pasado y al otro también. Así es. Por conducto de él llegaron. Así es. Pues yo creo que va a tener que apurarse otra vez para poder hacer unas buenas contrataciones. Pero no, la directiva también debe tener. Es la que finalmente paga. Hay medios para hacerlo, hay agentes de jugadores con los cuales se puede contactar y previa recomendación o análisis del manager conseguir a esos peloteros, que muchos de ellos incursionan en las ligas independientes del béisbol de Estados Unidos. Sí. Que son peloteros también con facultades para nuestro béisbol, pero que no tienen oportunidades para llegar a las ligas mayores o que ya estuvieron en las ligas mayores. En ese nicho también hay que incursionar para buscar a esos peloteros. Entonces no es tarea fácil. No es tarea fácil. Se necesita muchos contactos. Pero sí necesitamos a ese cuarto bate. Realmente el equipo no tiene un cuarto bate, necesitamos ese cuarto bate. Y hay que ponerle mucha atención. A veces pues tenemos muchas ilusiones en los muchachos que vienen, pero pues también la experiencia nos enseña que no es fácil que todos se vuelvan estrellas. No, claro, y incluso peloteros que juegan en los Estados Unidos los traes y no se terminan de adaptar a la forma del béisbol como se juega en México, a las curvas esas y esas cosas que les tiran, que ellos también no están acostumbrados, ¿no? Bueno, y hablando ya de manera personal, ¿cuáles son tus planes dentro de la cosa deportiva, del béisbol, del softball, de todo lo que estás haciendo para el futuro? Bueno, mira, a los que nos gusta el deporte siempre buscamos la manera, la forma o el nicho de no dejarnos y alejarnos del deporte. Sí. Afortunadamente ahorita en mi calidad de presidente del Club Campestre, la cual estoy disfrutando más que la primera vez que fui, porque ahora pues gracias a Dios tengo más tiempo para dedicarlo. Pues eso me conlleva que yo esté muy cercano a muchas actividades del deporte, como es el tenis, como es el gimnasio, como es la natación, como es el squash, y lógicamente pues con el bonito campo con que cuenta el club, pues ahí calmo mis ansias de novillero, integrándome a los equipos de veteranos del softball que tenemos los sábados y domingos. Ajá. Son unos torneos donde realmente la gente que participa es gente que jugó muy buen béisbol o muy buen softball en su época y que ahorita tenemos un torneo de 60 años y mayores que se juega los sábados y otro de 50 años y mayores que se juega los domingos, en el cual te asustas, te invito cordialmente, si no lo has hecho, a venir, porque vas a ver una calidad de gente que sigue jugando. Yo jugué con ellos, muy buen nivel. Los partidos son interesantísimos, tan es así que el último campeonato, los domingos, teníamos las gradas llenas. Oye, y la Bala Méndez, ese está en otro grupo de los de 70 Tengo la fortuna de tener bajo mi mando, porque yo soy el manager del equipo de 60 años y mayores. Tengo a la Balita Méndez y tengo al ingeniero Cruz Boregar, que son los dos mejores pitchers de la época. Instituciones de la época. Estás robando el campeonato así. Y no obstante sus 70 y poquito más de años que tienen, pues siguen siendo unas estrellas. No, porque se ha llevado una vida limpia, sana. Y bien se dice que lo que bien se aprende no se olvida. No se olvida. Entonces yo tengo la fortuna de tenerlos. ¿Y tú en la primera base cómo se está pues desarrollando? Ahí sigamos, pero pues por lo general, como decías tú sabiamente, cuando la edad te empieza a obligar en el béisbol a irte del jardín izquierdo al jardín derecho, es que tus la ruta, la facultades salida. ya están mermadas. Así es, ¿no? así y es. después de la primera base, pues quedas de coach de primera. O de manager. O si eres de manager, te vas de coach a la tercera base. Eso podría ser. Y eso es lo que estoy haciendo, pero lo estoy haciendo con muchísimo gusto.
a ti todavía te quedan. Me encanta y todavía pues ahí salen unos Dinamita en el madero. Claro, en el madero, claro. Mi querido Arturo, hablemos de tu hijo, que está ahorita involucrado al 100% de la cosa de fútbol. Dimos algo de él, cómo le está yendo, cuáles son sus planes, cómo está mirando el deporte desde esa nueva situación en donde se encuentra. Mira, para mí eso fue realmente una sorpresa, te puedo decir, que mi hijo Arturo con su hermano Mauricio, que también está involucrado, aunque sea en el aspecto administrativo, en la cuestión del fútbol, eminentemente yo los creé en un ambiente, pues, lógicamente, beisbolístico. Ellos formaron parte con el hermano menor, con Gustavo, incluso llegaron a comercializar hamburguesas dentro del estadio Cuculcán, o sea que eran muy aficionados al béisbol porque lo vivieron junto conmigo cuando ellos eran unos niños. Arturo tuvo muchas facultades tenísticas, llegó a ser campeón del estado en tenis, concursó o participó en varios eventos nacionales. O sea, yo creí que su vocación iba a ser más tenística que futbolística, pero también hay una anécdota del cual me siento culpable, y que cuando empezó a destacar en su escuela en el Rogers de futbolista por su estatura junto con otro muchacho Ordaz, yo tuve la oportunidad de llevarlos a un torneo nacional infantil en Chiapas. Y ahí creo que le fue naciendo más ese amor al fútbol, pero que lo tenía guardado hasta ahora que Dios le da la fortuna de ser un empresario exitoso y que entonces ya ese amor al deporte lo vuelca también como empresario, con la única diferencia, como siempre le digo, Hugo, que me dice, papá, es que, porque pues siempre a los hijos los tenemos en un lugar muy especial, y siempre los consejos pues tienen que ser los consejos positivos. Sí, yo a veces le digo, hijo, todo ese éxito que has tenido como empresario, pues no es justo a veces que se distraiga económicamente, que se diluya en aspectos deportivos, como es tu caso ahorita del fútbol, que si el béisbol cuesta, Hugo, tú sabes que el fútbol cuesta mucho más, ¿no? Sin embargo, pues son sus decisiones, yo las respeto, veo que gozan de lo que están haciendo, ojalá que el público en el fútbol responda, es un esfuerzo muy duro, pero estoy apoyándolo como tenemos que apoyar a todo lo que es el deporte. Pero yo creo una cosa, que yo sí lo felicito en un aspecto, tal vez como dices, los frutos ya en pesos, en dinero, todavía no los tenga y pues, no sé, gastando dinero en este tipo de cosas. Pero lo que sí yo creo que tiene éxito, deportivamente hablando, sí ha tenido éxito, ¿no? Hugo, volviendo y retomando lo del béisbol que me preguntaste, de lo que eran las sucursales, una de las cosas que me admira de Arturo es la forma en que está estructurando su fútbol, el fútbol de los Venados. Sí. Si tú analizas, él está haciendo lo que estábamos hablando del béisbol, está trabajando desde las fuerzas básicas. Exactamente. Me asusta ver cuando leo en la prensa, porque lógicamente todo lo leo. Sí. Y aunque no es el deporte de mi preferencia, pues como deportistas somos, pues nos gusta. Y tu hijo, tratamos de tu hijo. Claro. Entonces cuando veo que hay una organización perfectamente elaborada, ya reconocida nacionalmente, que hay un equipo de cuarta división, un equipo de tercera división, un equipo de segunda división que acaba de ganar el campeonato nacional, un equipo de primera A, pues veo que las cosas se están haciendo bien. No podemos decir que no se estén haciendo bien. Se están obteniendo resultados. Eso es lo importante. Y yo creo que pues esas satisfacciones a él lo llenan de alegría y ojalá que la afición, como decíamos también el béisbol, sienta que el esfuerzo de los empresarios es un esfuerzo y que necesitamos el apoyo de su asistencia al parque, que no nos volvamos únicamente deportivas de prensa o de televisión, sino que realmente nuestra presencia al estadio apoya al equipo y pues es la única manera de apoyarlo también en la taquilla. Pues bien, mi querido y nunca bien ponderado Turish, cariñosamente, ha sido un placer tenerte aquí. Nos has dado mucha luz en cuanto a tu vida, en cuanto a los aspectos que has abordado, la cosa deportiva.
Y también veo que pues tienes un hijo que tiene agallas, que tiene ganas de llegar a hacer algo en esto. Pues sí, nada más te toca aconsejarlo y ayudarlo. Pues Hugo, Suerte. yo quiero terminar nada más, pues es una alabanza que creo que mereces. Yo tuve la oportunidad de verte jugar desde joven. Si yo hubiera sido scout en esa época, yo te hubiera firmado para el béisbol profesional. Cuando yo te veía jugar shortstop en el club de la Escuela Modelo, decía yo, ese es el shortstop que yo necesitaría para los Leones de Yucatán. Oye, te agradezco Muchas mucho. gracias. Te agradezco mucho, tu Turich. entrevista y muy amable. Y a los televidentes igual, les damos las gracias por su atención. No se olviden de los foros del 6.